Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes. Antes que nada, un placer saludarlos nuevamente y agradecerles el tiempo dedicado a esta clase virtual. Ya me conocen, soy el maestro en ciencias Víctor Domínguez. Dentro de nuestra materia de desarrollo sustentable, uno de los temas más fuertes que veremos es el derrame de petróleo. Han existido bastantes derrames de petróleo a través de la historia, pero hay uno bastante marcado. Hasta una película tenemos de esta plataforma conocida como Horizonte Profundo, que era una plataforma que pertenecía al grupo BP o Vitrus Petroleum. Vamos a empezar con las diapositivas. ¿Qué es un derrame? Un derrame de petróleo o marea negra es un vertido de este hidrocarburo que se produce debido a un accidente o práctica inadecuada que contamina el medio ambiente, especialmente el mar. Sí, es todo evento aquel donde se lleve el esparcimiento o derrame de este hidrocarburo. Hay de escalas a escalas. Podremos decir que las plataformas casi siempre tienen un pequeño derrame, pero el cual es despreciable, ya que no es mayor. Pero cuando existe algún tipo de accidente, la cantidad que se derrama de hidrocarburo en los mares es enorme, contaminando toda la fauna, toda la vida de ese entorno. Como nos dice en el texto, dice, estos derrames afectan el ecosistema donde se produce el evento, a lo cual perjudica gravemente a la fauna y la pesca, así como las costas con efectos que pueden llegar muy persistentes en el tiempo. Evidentemente también nos castigan las actividades pesqueras, ¿no? Y este derrame llega hasta las costas. Podemos ver las imágenes donde tenemos un pelícano y un niño embarrados completamente de este crudo que llegó a las costas. En las imágenes de abajo vemos imágenes de algunos de los derrames que han existido a través de la historia. El efecto en la naturaleza es un tema bastante fuerte, vamos a ver por qué. Los peces pueden incorporar contaminantes orgánicos persistentes y los depredadores que lo consumen transmiten el envenenamiento de petróleo de animal a otro animal, poniendo en riesgo incluso la seguridad en la alimentación humana. O sea que aquí a mano izquierda tenemos lo que es la cadena alimenticia de la fauna marítima. En ese laxo de la fauna de la cadena alimenticia también están especies que nosotros como humanos consumimos, el cual puede llegar a tener efectos negativos en nuestro organismo o enfermedades por contaminación del envenenamiento petrolífero. Las aves son las especies más vulnerables, pues al no poder volar, estas se quedan en la playa para no herirse aún más, terminan muriendo de frío o de hambre. Veamos ahí el pelícano cubierto completamente de petróleo, el cual el animal ya no puede volar. Lamentablemente su destino final es sobre este petróleo. Cuando ha habido un derrame de petróleo, las superficies de mar quedan con una superficie de capa oscura, la cual obstruye el paso de la luz y como consecuencia afecta el proceso de la fotosíntesis y de muchos de los organismos primarios que allí habitan. Ahí tenemos una tercera imagen donde vemos precisamente la capa de este petróleo que impide el acceso de la luz solar por debajo de la tensión superficial del agua, afectando muchos de los eventos biológicos, bioquímicos que se llevan en este entorno normalmente. Continuando con los efectos en la naturaleza, el petróleo queda impregnado en los sedimentos de las costas y el suelo queda con la misma capa donde afecta también los organismos que allí viven. El ecosistema costero no se puede regenerar, ya que esta película de hidrocarburo impide el crecimiento de las plantas. Las playas a las cuales llega la contaminación no son forzadas a cerrar debido a que es una amenaza para la salud pública con el contacto en la piel. Aquí vemos imágenes donde vemos cangrejitos y vemos otras especies que fueron afectadas hasta la costa. Y vemos una imagen de una playa, cómo está el crudo literalmente en la playa, afectando todo el ecosistema. Por ende, estas playas tienen que ser cerradas porque también afectaciones humanas conlleva esto.
Económicamente, las mareas de petróleo dejan sin trabajo a miles de marineros, mariscadores y el mar presenta una variedad de cambios variantes. Este proceso puede cambiar las características del hidrocarburo, tal como su composición química, así como también las condiciones meteorológicas del lugar. Básicamente, la función económica derivada del ingreso de la pesca se ve afectada cuando tenemos estos grandes derrames. Pasemos un poquito al detalle de limpieza y recuperación. Recordemos que estos temas son introductorios, de estas imágenes son introductorios. Cuando sucede un derrame de petróleo, se tiene que actuar rápidamente, ya que aunque el daño es ya irreversible, se puede contrarrestar su propagación y recuperar parte del hidrocarburo perdido. Efectivamente, la mejor acción que se debe tomar es inmediata, o sea, una acción inmediata para tratar de contrarrestar el alcance de ese hidrocarburo a través del mar y pueda llegar hasta las costas. El método más óptimo es retirar la contaminación de agua, pero casi nunca es posible por las condiciones no siempre son los pertinentes. Como luego se prende fuego en la zona del derrame porque también tenemos algunos gases como metano, es complicado retirar todo eso. Se usan diferentes mecanismos para intentar sacar lo más posible del hidrocarburo. Se usan métodos de medios mecánicos hasta prácticas con otros químicos que permiten degradar el agente más rápido de lo normal. Usualmente en las playas también se usa un método de absorción que atrapa la sustancia muy eficaz. Aquí tenemos ejemplos de cómo estas personas están batallando para retirar todo el crudo. Después de tratado el derrame, los ecosistemas afectados demoran un tiempo en recuperarse y que depende de cuánto crudo se diseminó y también de la dinámica de las especies para reproducirse y adaptarse al contaminante. En otras ocasiones los entornos se recuperan lentamente hasta que el nivel de toxicidad baja y los organismos resurgen de nuevo. El problema también radica que para disminuir la cantidad de este petróleo, usan un químico que también contamina, se vierte al mar. Y entonces recordemos que cualquier cosa extraña al componente del agua es una alteración, así que también estamos contaminando al introducir ese químico para la limpieza del petróleo. Cuando ocurre en alta mar, el mar está calmado y hay un poco viento y se puede quemar el aceite. A veces se utilizan detergentes para dispersar o hacer que el contaminante se biorremedie. Ese es el problema, que las condiciones no son óptimas. Bueno, y aquí vamos el detalle más fuerte, sobre todo de lo que estamos hablando, de el derrame considerado más fuerte de la historia, o tal vez también el más monitoreado, ya que ya tenemos más avance tecnológico para poderlo estar presenciando. La plataforma Horizonte Profundo en el Golfo de México estalló el 20 de abril provocando el más importante de los derrames de petróleo de la historia. 2 días después se hundió en el océano. El incontrolado derrame de petróleo mezclado con una pequeña parte de metano, provocado por la dificultad de sellar varias fugas en la tubería en el fondo marino, amenazó el hábitat de cientos de especies y marítimas y marinas y aves del mar. Las cifras de derrame son dispares, dependiendo de la fuente, estarían entre 680 y 11.600 toneladas diarias. Un barril de crudo tiene 158.987 litros y su peso es de 151 kilos. El derrame hasta el 15 de junio del 2010. Estuvo 55 días este derrame de esta plataforma. Aquí vemos del lado izquierdo la mancha satelital que se observa del crudo. Tenemos dos imágenes de la BP y una imagen de uno de los tantos derrames. Debido a la posición de la plataforma en el Golfo de México, territorio compartido con Estados Unidos, México y Cuba, el daño podía extenderse por una zona extremadamente amplia.
Los primeros impactos del derrame se localizaron en las marismas de la desembocadura de los ríos próximos, así como también la aparición de tortugas, delfines y varias especies de marinas muertas. Los perjuicios del negocio de la pesca y el camarón en el área de Luisiana se estimaron en cifras millonarias. Los frágiles ecosistemas de pantanos, con una variedad de población animal y vegetal, se vieron perjudicados, así como el manatí fueron los más afectados. Aquí podemos ver lo que es el área del Golfo de México. Toda esta zona se vio afectada por este derrame y podemos ver imágenes tanto de una tortuga como de un delfín muertos por la presencia de este contaminante. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA, determinó que los productos químicos dispersantes usados por British Petroleum, 2.5 millones de litros de dispersante Corexic, fueron vertidos durante el primer mes. No eran seguros para la fauna marina, ya que pueden bioacumularse en los tejidos organismos. Es lo que les comentaba unas diapositivas atrás. Este líquido que ocuparon para dispersar el petróleo también resultó bastante dañino para las especies marítimas del lugar y se vertió una cantidad increíble de estos litros, provocando también que la cadena alimenticia se vea en riesgo hasta el ser humano también. El vertido del Golfo de México afectó más de 94 kilómetros de litoral. Los estados más afectados fueron Luisiana, Mississippi, Florida y Alabama. Un estudio publicado concluye que la desaparición de la marea negra es más lenta de lo normal, encontrándose bajo la superficie, lo que podría suponer un grave riesgo para la fauna marina. Tanto fue el derrame que ya es más densa de la normal la combinación de este petróleo con el agua marina. Aquí vemos lo que es la EPA y vemos varias imágenes de lo que ha sido BP. Para ser sinceros, sí es el derrame petrolífero más fuerte existente a la fecha. BP se ha encargado literalmente de ocultar estas situaciones, tratando de minimizar el impacto, pero varias agencias ambientales han luchado por hacer entender el daño que le está provocando al mundo entero este grupo de BP, de Vitrus Petroleum. Ha afectado tanto el pueblo de Estados Unidos como el pueblo de México. Lamentablemente, aquí en México la corrupción es grandísima. En 2015, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, México cobró una indemnización por esos daños, pero realmente fue muy poco lo que pagó Vitrus Petroleum por este daño. En Estados Unidos sí pagó una fuerte cantidad por los daños que provocó. Pero vamos a ser sinceros, todo este daño es irreversible, pague lo que pague Vitrus Petroleum. Y el problema con Vitrus Petroleum, que ya actualmente se vende como una empresa verde, como una empresa que es amigable con el medio ambiente, lo cual es mentira. Les invito que investiguen un poquito más del tema y continuamos en clase. Gracias, chicos.